Sean todos bienvenidos a La Palabra de Verdad, un tratado veraz de los hechos y la realidad bíblica. Un excelente tiempo de apostasía y decadencia espiritual. Desde la ciudad de Guatemala en Centroamérica, comenzamos. Gloria al nombre del Señor Jesús para siempre. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, amigos, fieles seguidores de esta página principal, La Palabra de Verdad. En esta preciosa noche sean bienvenidos una vez más todos y cada uno de ustedes a este su espacio que hemos preparado y hemos con la ayuda del Señor abierto para poder cada día sábado de 8 a 9 de la noche poder compartir estos estudios que hemos preparado para cada uno de ustedes. Todo el que tenga anhelo de poder conocer un poquito más acerca de la palabra del Señor, poder ser de bendición, sean bienvenidos cada uno de ustedes en esta oportunidad tan especial que Dios nos concede. Yo creo que nunca es pérdida de tiempo el ocuparnos en poder estudiar la palabra de nuestro Dios. Así que me gozo bastante poderles saludar a todos ustedes en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Bienvenidos sean todos, cada uno de ustedes, los que ya se están conectando. Comparta la palabra de verdad, este espacio, compártalo a través de Facebook con sus familiares, amigos, conocidos, para que podamos ser de mucha bendición para muchas personas en diferentes partes de la tierra a donde pueda llegar la palabra de verdad. Me gozo bastante, de verdad, es una nueva oportunidad que Dios nos concede, el poder compartir con ustedes a través de estos medios que son importantes, a través en especial de esta plataforma de Facebook, que es la página principal de este espacio, La Palabra de Verdad. Vamos a hacer una oración, luego vamos a tener una corta porción de la palabra de nuestro Dios, y nos estamos introduciendo ya al 12º estudio ya de este tema, de esta serie que hemos titulado El Milenio, la Biblia y las tres posiciones teológicas. Ya estamos entrando, diríamos, al punto medular casi de este estudio, y pues bueno, no se le olvide su cuaderno de apuntes, su resaltador, su lapicero, su lápiz, y lo más importante, yo diría, la palabra de nuestro Dios, que esa es nuestra base fundamental para poder compartir estos estudios de la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración. Que Dios nos bendiga a todos, que podamos ser una bendición esta noche, y que todos podamos compartir también y poder ser edificados a través de lo que vayamos a compartir en esta oportunidad. Bienvenidos todos los que están dentro de las fronteras de Guatemala, que el Señor les bendiga, a la parte de Sudamérica, Perú, Argentina, la parte de Norteamérica, también acá Centroamérica, Honduras, Costa Rica, hasta donde podamos estar llegando a través de esta transmisión. Pues Dios les bendiga, los departamentos, las zonas, acá mismo en Guatemala también, bienvenidos. Una vez más yo también aprovecho a saludar a nuestro pastor general, el pastor Álvaro Garavito, nuestro fundador también de la obra de Remanente Escogido acá en Guatemala. Y Dios bendiga también a nuestro pastor, el pastor Gustavo Chay, quien es nuestro director nacional también de la obra Donde Me Debo por la gracia y la misericordia del Señor. Amén. Oramos, que Dios nos acompañe, que el Señor nos asista
en esta noche a través de este estudio, el 12avo estudio, donde vamos a estar ya definiendo una parte importante acerca de este estudio de lo que es el milenio. Padre, una vez más te damos muchas gracias por esta oportunidad, este tiempo que nos das de poder compartir, poder aprender juntamente con todos nuestros hermanos que ya están conectados, Señor, que sacan el tiempo, no porque no tengamos nada que hacer, Señor, porque no tengamos, oh Dios, otras tareas que poder hacer, sino porque tenemos hambre y tenemos sed de tu palabra. Gracias, Señor, por cada hermano que hace el esfuerzo de conectarse todos los días sábados, los que han estado siguiendo fielmente, Dios mío, estos estudios desde el momento en que iniciamos. Bendíceles grandemente. Te ruego que bendigas mi vida también, que tú nos asistas en esta noche, Señor, para poder ser de mucha bendición. En el nombre maravilloso de tu Hijo amado, tú eres el punto medular de estudio, Señor, a través del milenio, la Biblia y las tres posiciones teológicas que estamos compartiendo. Oh Dios Todopoderoso, a ti te damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bienvenidos. Quiero que tomemos una porción de la palabra, capítulo número 4 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. En especial leemos el versículo número 13 del capítulo 4 de segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Dice el versículo 13, trae, le dice Pablo a Timoteo, estando preso, cuando venga, le dice, el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, le dice, y oiga lo que le manda pedir, y los libros, le dice, y mayormente los pergaminos. Pablo era un estudioso de todos los puntos teológicos que se movían en su tiempo, y no solamente era un estudioso de libros, diríamos, intertestamentarios o libros apócrifos, ¿por qué no decirlo así también? Sino que era también estudioso de la palabra de nuestro Dios. Y Pablo, como apóstol, necesitaba estudiar, poder informarse. Imagínense cuánto nosotros. Así que es un texto muy, muy precioso que nos habla mucho. Y pues bueno, es importante tomarlo en cuenta. Quiero decirles así a grandes rasgos que la palabra de verdad realmente surgió como una tarea prácticamente de un curso que Dios me permitió llevar en los estudios que por gracia del Señor estoy sustentando y que estamos ya en una fase final. Pero la palabra de verdad surgió como un proyecto de un curso de ellos. Y pues bueno, luego me vi inquietado por el Señor a por qué no realmente transmitir toda esta serie de enseñanzas a todos los hermanos que tengan el interés de poder estudiar y de poder conocer la palabra de nuestro Dios. Y qué importante también mucha teología por la que hay que hablar acerca de este punto tan importante como lo es el milenio, la Biblia y las tres posiciones teológicas. Y hoy vamos a cerrar casi diríamos 21 siglos de historia teológica en cuanto a la iglesia. Obviamente pues lo hemos visto de una manera muy somera, una manera muy superficial, porque el tiempo no nos permite poder profundizar más. Es una hora cada 8 días y pues bueno, creo yo que por lo menos tenemos las bases, hermano, y hemos tocado los conceptos más importantes que se han movido a lo largo de la historia. Y entonces en esta noche vamos a ir cerrando prácticamente esos 21 siglos de historia teológica en cuanto al tema del milenio. Vamos a ver ese estire y encoge que ha habido, porque la realidad es estire y encoge que ha habido. Por siglos se desapareció la doctrina
por siglos volvió a ser retomada, y entonces la realidad es, en el contexto de lo contemporáneo, o en el contexto de la iglesia contemporánea, es importante nosotros conocer y saber qué es lo que se mueve en la actualidad concerniente al tema del milenio. Y eso es bueno que usted se haga la pregunta: ¿había usted o escuchado acerca de qué es el premilenialismo? ¿Había escuchado usted qué es el amilenialismo? ¿Había escuchado usted qué es el postmilenialismo? ¿Había escuchado usted cuál es la posición postribulacionista? ¿Había escuchado usted cuál es la posición pretribulacionista? ¿Había escuchado usted cuál es la posición meso o medio tribulacionista? Eso es importante que usted se haga esas preguntas, porque precisamente todo esto es lo que estamos estudiando a través de este tema tan importante como lo es el milenio, la Biblia y las tres posiciones teológicas. Así que de acuerdo a ello es que nos hemos estado moviendo, y vamos a ir entrando en detalle con la ayuda de nuestro Dios, y vamos a ir ya poniendo en pantalla todo nuestro mapa de recorrido teológico para que ustedes sepan dónde estamos ubicados, dónde vamos y qué nos interesa o qué vamos a mirar para esta ocasión. Así que yo les pongo ya acá en pantalla. Ya tienen que tener ustedes ahí en pantalla nuestro tema primordial, nuestro tema principal, que es el milenio, la Biblia y las tres posiciones teológicas. Reitero la bienvenida a todos, gracias de verdad por sacar este tiempito. Les vuelvo a pedir que comparta usted con sus amigos, sus familiares estos estudios, porque yo creo que son muy importantes para todos nosotros como cristianos. Creo que como cristianos evangélicos necesitamos conocer todo este bagaje, diríamos, teológico que se ha movido a lo largo de la historia. Así que vamos a entrar nuestra 12ª clase en esta oportunidad. Y pues bueno, tenemos aquí al frente, en primer plano, tenemos nuestro mapa teológico, de recorrido teológico, y vamos a estarnos profundizando con la ayuda del Señor, introduciendo. Estamos en el milenio. ¿Qué es el milenio? Ya todo eso lo hemos definido. El milenio a lo largo de la historia, en eso estamos ahora ubicados. Y ya hemos visto la iglesia primitiva, vimos también todo lo que se movió durante la iglesia medieval. Hemos hecho ese recorrido, hicimos el recorrido también lo que es la iglesia moderna, que la etapa moderna de la iglesia abraza también la etapa de la iglesia medieval. Entonces, y pues bueno, tenemos un añadido ahí que es la iglesia contemporánea, que es el tiempo que nos atañe a nosotros en la actualidad. Y pues bueno, estamos viendo un poquito de historia, y eso es importante. Yo se los decía que yo creo que todo esto lo debería de manejar bien todo pastor, todo predicador. Si dentro de los que nos están sintonizando pues hay pastores, esto es importante saberlo. Quienes también en cierta manera anhelan, como dice la palabra, obispado, anhelan ser obreros, ser pastores un día, también necesitan manejar bien toda esta temática. Los que somos los miembros más bien de congregaciones, diríamos, miembros comunes, diríamos, dentro de una iglesia, pues también necesitan manejar bien toda esta temática en cuanto a la historia de la iglesia. Y pues bueno, ya nos vamos a ir metiendo ya en detalles 100% en todo lo que va a suceder durante el milenio, cuándo sucederá, la duración del milenio, las características del milenio, los pobladores del milenio, que todo eso tenemos que conocerlo.
y la clase de gobierno que se va a manejar durante esos 1000 años. Vamos a ver también la sede del gobierno, los dirigentes en el gobierno, quienes van a estar gobernando y los súbditos también del gobierno. Entonces este es nuestro mapa, que esto se lo recuerdo siempre yo cada sábado para que no nos perdamos. Y pues bueno, vamos a irnos a entrar ya. Vaya anotando, vaya sacando su cuaderno de apuntes, vaya usted sacando su lapicero, su resaltador, y pues bueno, a anotar todo lo que podamos. El milenio a lo largo de la historia, y estamos ubicados ya en lo que conocemos nosotros. Realmente algunos han establecido una sistemática en cuanto al estudio de la iglesia, la historia de la iglesia. Algunos ponen 7 etapas que la iglesia ha atravesado, otros ponen 6 etapas y así sucesivamente, dependiendo qué autor sea al que se estudie. Entonces, sin embargo, la iglesia moderna, si nos damos cuenta en la primera imagen que tenemos, mano izquierda, la iglesia medieval, desde la caída de Roma, dijimos, año 476 después de Cristo, hasta la caída de Constantinopla en el año 1453 después de Cristo. Ese es el periodo que abarca la iglesia medieval. Luego ya tenemos el periodo de la iglesia reformada, y dentro de la iglesia reformada vamos a ver que abraza ese periodo desde la caída de Constantinopla a año 1453 después de Cristo, y va a terminar el periodo de la iglesia reformada hasta el fin de la guerra de lo que en la historia se conoce como los 30 años, año 1648 después de Cristo. Entonces se fecha que la iglesia reformada, o el periodo que abraza la iglesia reformada, se culmina en el año 1648, justo al final de la guerra de los 30 años después de Cristo. Y a partir de allí, entonces, ya a partir del final de la guerra de los 30 años, año 1648 después de Cristo, entonces se dice que el periodo en que la iglesia está es el periodo de la iglesia moderna. Aunque vamos a verlo ahora, que algunos ya hablan de un posmodernismo, y se habla también ya de una iglesia contemporánea. Todo esto, vuelvo a repetir, todos nosotros como creyentes, como cristianos, todos estos datos históricos, amado hermano, nosotros deberíamos de conocerlos como buenos creyentes. Yo diría no ser creyentes superficiales ni creyentes simples. Todos estos datos debemos de nosotros conocerlos, y mayormente si somos obreros del Señor, ministramos, predicamos la palabra, entonces con más razón nosotros deberíamos de conocer todos estos datos importantes a lo largo de la historia. Entonces estamos viendo que el periodo en el que nos encontramos es un periodo de la iglesia moderna. Estamos diciendo que ese periodo comenzó al final de lo que se conoce como la guerra de los 30 años, año 1648, ahí es que se fecha, data desde el 1648 después de Cristo hasta nuestros días, pero algunos pues hacen variar los datos, y vamos a mirar también que dentro de los hechos importantes, ahí a la mano derecha de su pantalla en la diapositiva, podemos darnos cuenta que hechos importantes que se mueven en el periodo de la iglesia moderna, precisamente es que las fechas de inicio más aceptadas son la toma de Constantinopla, que eso lo estábamos diciendo, la caída de Constantinopla por los turcos, año 1453, el descubrimiento de América también,
año 1492. De hecho, acaba de pasar acá, por ejemplo, en Guatemala, la celebración de la independencia, ¿no? Otro hecho importante también en el periodo de la Iglesia moderna es la Reforma Protestante, año 1517, 31 de octubre. Ya se viene la celebración también de este evento que marcó, también fue un hito en la historia, en especial del cristianismo, del protestantismo, porque prácticamente estamos hablando que se separó más bien el remanente, pudiéramos decir, cristiano verdadero de la iglesia romana en este caso, y pues bueno, ahí surge el protestantismo. Hubo una emancipación más bien de lo que era el papado. La Reforma Protestante es un hito importante en el periodo moderno, periodo de la iglesia moderna. Entonces, otros datos importantes son la invención también de la imprenta y el desarrollo del humanismo y el renacimiento. Entonces, aquí también es donde ya empezamos a ver que empieza a surgir toda una serie de pensamientos, ya diríamos, emancipados de lo que tiene que ver con lo espiritual, todo lo que tiene que ver con lo bíblico, con lo espiritual, lo teológico. Entonces, precisamente se da en este tiempo de la edad moderna. Acá en esta presentación pues lo miramos un poquito más, diríamos, más explícito, lo que le decía, los 7 periodos que comúnmente se estudian dentro de la historia de la iglesia, y que nosotros estamos viendo el periodo de la iglesia moderna. Uno de los datos también importantes es la evangelización de América y Asia también, el surgimiento del protestantismo, también en la celebración del Concilio de Trento, y otros datos importantes que se dan ahí también durante este periodo de la iglesia moderna. Y podemos ver que nuevamente podemos ver a través de la historia que desde el final de la guerra de los 30 años, vuelvo a dar este dato, es bueno que ustedes lo anoten, desde el final de la guerra de los 30 años, año 1648 después de Cristo, hasta la Segunda Guerra Mundial, es que otros marcan y fechan el periodo de la iglesia moderna, 1945, precisamente la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué es lo que encontramos acá con estos datos que son importantes que nosotros los tengamos también? Y aquí, bueno, este es un resumen más bien de los periodos que encontramos a lo largo de la iglesia. Primer periodo general, diríamos, la iglesia apostólica, desde la ascensión de Cristo hasta la muerte del último apóstol, que fue el apóstol Juan, el discípulo amado, año 30 al 100. Entonces, ahí hay una serie de acontecimientos que los podemos mirar. Tenemos un segundo periodo general, que es la iglesia perseguida desde la muerte de Juan, aunque ya Juan, no se nos olvide que Juan fue a parar a la isla de Patmos precisamente por la persecución que se estaba comenzando a dar. Entonces, ese segundo periodo lo marca como la iglesia perseguida desde la muerte de Juan hasta el edicto de Constantino, del año 100 al año 313. Y pues bueno, ahí tenemos algunos datos importantes que debemos también de tomarlos en cuenta. Tenemos un tercer periodo general de la iglesia también, que fue la iglesia imperial, desde el edicto de Constantino hasta la caída de Roma, año 313 al 476. Tenemos datos también importantes allí que habría que considerar. No lo vamos a hacer porque no es una clase de historia de la iglesia, pero si queremos que cada uno de nosotros tenga
bien en cuenta estos datos. Tenemos un cuarto periodo también general de la iglesia, que es la iglesia medieval. Recuérdense que esto ya lo vimos a largos rasgos, ahora lo estamos viendo como un resumen, y que ese periodo de la iglesia medieval lo abarca desde la caída de Roma hasta la caída de Constantinopla, año 476 al año 1453. Entonces, ahí también hay muchos datos que hay que considerar importantes, porque de ahí también podemos encontrar mucho contenido del por qué es que hoy se habla de todas estas posiciones teológicas también. Y un quinto periodo general es la iglesia reformada, desde la caída de Constantinopla hasta la guerra de los 30 años. Ven que se hilvana bien la historia. La iglesia reformada desde la caída de Constantinopla hasta la guerra de los 30 años, año 1453 al año 1648. Ahí termina, diríamos, el tiempo, el periodo de la iglesia reformada. Aquí es importante poder recalcar estos datos también importantes. Y pues bueno, si nos damos cuenta, hay un movimiento bastante fuerte a partir de lo que se conoce como la iglesia o el sexto periodo general, que es la iglesia moderna, desde la guerra de los 30 años, que es lo que les decía anteriormente, año 1648, hasta la Segunda Guerra Mundial, que es el año 1945. Con eso está terminando el sexto periodo en una sistemática de estudio de historia de la iglesia. Entonces, con eso está terminando ese sexto periodo denominado como la iglesia moderna, justo al final de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es lo que viene a marcar la fase final, diríamos, de la iglesia moderna. ¿Qué sucedió aquí durante este periodo del 1648 al 1945? Casi que aproximadamente 3 siglos de historia, 300 años casi de historia. Ahí vamos a ver toda una serie de movimientos que se dieron. Por ejemplo, el movimiento puritano. Los puritanos fue un grupo también de gente que se salió, diríamos, de la autoridad de la iglesia romana. Vamos a encontrar también el movimiento wesleyano, el movimiento racionalista también, el movimiento anglocatólico. Vamos a encontrar un movimiento misionero moderno también, líderes del periodo moderno, la iglesia también en el siglo XX, que de ahí hay mucho de qué hablar también. Vamos a mirar, o se tiene que ver también dentro de ese periodo de la iglesia moderna, que eso ya es tiempo actual también, la iglesia cristiana en Norteamérica, la iglesia católica romana también como tal, la iglesia protestante episcopal, las iglesias congregacionales, iglesias reformadas, iglesias bautistas, los amigos o cuáqueros también, como se les denomina también a esta denominación, los luteranos, los presbiterianos, los metodistas, los hermanos unidos también, los discípulos de Cristo. Ahí entran también los unitarios y también meter la ciencia cristiana. Todos estos movimientos, amados hermanos, surgieron durante este periodo de la iglesia moderna. Estamos recalcándolo, final de la guerra de los 30 años, año 1648, hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, año 1645. Usted ve que hubo bastante que hacer en el ámbito de la teología, hubo mucho movimiento, mucho trabajo
teológico, que eso realmente deberíamos de estudiarlo, pero vuelvo a repetir, lo que nos interesa es seguirle ese hilo conductor, es lo que pretendemos, darle seguimiento a ese hilo conductor de lo que es la doctrina del milenio. ¿Qué pasó con el milenio durante todos estos siglos de trabajo, diríamos, teológico? ¿Qué sucedió? ¿Cuál era la postura de la gente durante ese tiempo? Los reformadores, los prerreformadores, diríamos en la actualidad también los teólogos reconocidos de la actualidad, las denominaciones también reconocidas en la actualidad, ¿cuál es la postura que sostienen en cuanto al tema del milenio? Entonces, eso es lo que pretendemos. Por eso es que me vi en la necesidad de poder, o nos vimos en la necesidad de poder buscar, hermano, ese hilo conductor del milenio a lo largo de estos 21 siglos de historia, para saber cómo se fue dando, cómo se fue interpretando el tema del milenio a lo largo de estos 21 siglos de historia. Entonces, vamos a ver acá también, entonces ya en esta otra presentación, bueno, aquí vamos a ver del cuarto al séptimo periodo de la iglesia moderna. Entonces estamos viendo que el cuarto periodo fue la iglesia medieval, ahí están los datos otra vez. El quinto periodo también, que lo abarcó la iglesia reformada, tenemos los datos también acá, importantes las fechas. Tenemos el sexto periodo también, que es la iglesia moderna, es donde estamos ubicados ahora. Vuelvo a repetir, esto se los coloco solo como para que nosotros sigamos consolidando bien estas fechas. Sexto periodo, iglesia moderna, desde el 1648, finales de la guerra de los 30 años, hasta el siglo XX. Ya lo dijimos, surgimiento de movimientos como por ejemplo los puritanos, movimiento racionalista, movimiento anglocatólico, también muchos movimientos que hubieron durante este periodo a lo largo de la historia, y algunos ya meten dentro de esta sistemática de estudio de historia de la iglesia, meten ya que a partir del año 1901, hasta el 1980 se habla de una iglesia contemporánea, y a partir de 1980 se define este periodo como la iglesia posmoderna. Entonces, históricamente hablando, nosotros podemos decir que nosotros somos hijos del posmodernismo, ¿ya? Entonces, hemos nacido bajo el periodo de la iglesia que se conoce como la iglesia posmoderna, y nosotros debemos de conocer nuestro contexto, debemos de nosotros saber nuestro contexto histórico, nuestro contexto teológico, todo lo que se ha movido dentro del evangelio, dentro del cristianismo durante este lapso. Estamos hablando prácticamente de el 1945 a la fecha prácticamente. Estamos hablando de un posmodernismo ya. Entonces, y pues bueno, nosotros podemos darnos cuenta que uno de los factores que han golpeado muchísimo definitivamente al evangelio, pues tiene que ver mucho con el tema del racionalismo, y tiene que ver mucho también con el tema también de lo que es el surgimiento de la teología liberal. Entonces, todos esos son datos que sí, en cierta manera han venido a beneficiar al evangelio, en muchos temas han venido a beneficiar al cristianismo en áreas importantes en la teología, porque producto de la teología liberal surgió el método histórico crítico. Entonces todos esos métodos hermenéuticos también de las Sagradas Escrituras
entonces han venido a ser en cierta manera una bendición, pero por otro lado también han venido a ser un grave problema para el cristianismo actual. Entonces, definamos definitivamente que nos encontramos nosotros ante un periodo de la iglesia que denominamos como la iglesia posmoderna. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es efectivamente ubicar durante este periodo qué sucedió definitivamente con el tema del milenio durante este periodo. Y pues bueno, acá vamos a compartir estos datos importantes y vamos a ver que una de las últimas etapas de la iglesia, recapitulando, comienza en el 1648, finales, recapitulémoslo, finales de la guerra de los 30 años. Eso es bueno que ustedes lo anoten, amados hermanos. Todo el que está tomando nota, no está de más que usted lo ponga como parte de su glosario teológico. Ojalá, espero en el Señor que de verdad algunos de ustedes estén llevando un glosario teológico, tengan su cuaderno de apuntes, y si no, pues con la ayuda del Señor estamos rearmándonos y pidiéndole a Dios que Dios nos permita poder un día publicar este material teológico que tiene que ver precisamente con todo lo que hemos estado hablando. O sea, lo vamos a plasmar, diríamos, en un libro, en un folleto, para que lo puedan tener a la mano todo el que quiera. Entonces, y pues bueno, he estado dentro de mi corazón, Dios me ha estado motivando a que allí vamos a incluir un glosario teológico para que todos nosotros podamos ir ampliando nuestro conocimiento teológico. Y pues bueno, ya viene la parte más bonita, diríamos, donde ya vamos a ver pura Biblia, hermano. Todos los textos bíblicos habidos y por haber que sustentan todo esto lo vamos a exprimir al máximo. Entonces, es bueno que usted dentro de su glosario teológico anote usted la guerra de los 30 años. ¿Qué fue la guerra de los 30 años? Y no podemos entrar en detalle en esto precisamente por cuestión de tiempo, pero usted lo va a tener a disposición en un futuro con la ayuda del Señor. Entonces, finalizada la guerra de los 30 años, y pues bueno, continúa hasta la actualidad, y es denominada la iglesia moderna. Y pues bueno, ya lo dijimos que a partir del 1980, diríamos que ya se habla de una iglesia posmoderna. De 1901 a 1980, estamos hablando de 79 años de historia. Se le denominó la iglesia contemporánea, y a partir de 1980, pues entonces ya se define como la iglesia posmoderna. Entonces comienza ese periodo con el desarrollo de movimientos dentro de los grupos originales de la Reforma. Eso es lo que tenemos nosotros acá. Entonces, y los movimientos racionalistas y anglo-católico también. Entonces, la siguiente parte se identifica con los movimientos misioneros que han llevado al cristianismo a casi todos los países del mundo. Entonces, durante esta etapa, este periodo de la iglesia posmoderna o la iglesia moderna, digámoslo de esta manera, es donde hubo todo un auge y todo un avivamiento. Por eso es que se le conoce también en este periodo como uno de los últimos avivamientos que ha habido dentro de la historia, en que hubo una expansión misionera, una expansión evangelística en varios continentes. Lo veíamos ahí
el evangelio se mete aquí a América. Entonces, eso es parte de lo que se vivió durante este periodo. Entonces, casi todos los países del mundo se ven en cierta manera evangelizados, ¿sí? Entonces el cristianismo llega a muchas partes del mundo, y pues bueno, son efectos de lo que es la iglesia moderna. En conclusión, ya cerrando, les decía al principio, estos 21 siglos de historia, en conclusión, con relación, y aquí ya nos vamos metiendo, con relación a la doctrina o la enseñanza del milenio, a lo largo de estos 21 siglos de historia bíblica y teológica, es que hasta pleno siglo XXI, realmente es increíble que prevalecen muchas interpretaciones que hizo Agustín de Hipona precisamente con el tema del milenio. Es increíble que las enseñanzas y las interpretaciones, la doctrina que implementó Agustín de Hipona, es increíble que permanecen todavía hasta en pleno siglo XXI. Entonces, como por ejemplo, tenemos aquí 3 datos importantes. Por ejemplo, Agustín de Hipona negó que el milenio viniera después de la segunda venida de Cristo. Eso ya lo dijimos en un dado momento. Entonces, por eso es que uno de los, diríamos, de los fundadores del amilenialismo fue Agustín de Hipona. Entonces, él negó que el milenio viniera después de la segunda venida de Cristo. Bíblicamente hablando, es lo contrario, ¿sí? Bíblicamente hablando, inmediatamente el Señor viene en su segunda venida y él prácticamente establece su reino milenial en la tierra, y eso lo vamos a ver de una manera más amplia y más desarrollada ya cuando nos metamos ya a ver netamente lo que la Biblia habla acerca del milenio. Sin embargo, Agustín de Hipona interpretó lo contrario. Ahí pudiéramos volver a recalcarles lo que él enseñaba, que bueno, eso lo tenemos acá. Sostuvo que el milenio ocurriría en el periodo que transcurre entre las dos venidas. ¿Qué pretendía él decir con esto? Es lo que yo le decía. Por eso es que la posición amilenialista sostiene que Cristo en su primera venida, él prácticamente vino y ató al diablo e inauguró el reino milenial. Eso fue lo que interpretó Agustín de Hipona, y lo interpretó con base a la palabra del Señor, y lo interpretó. El problema fue el método que él utilizó, que no fue el método literal en la hermenéutica, que la hermenéutica es una rama de la teología, que es todo un estudio correcto, una interpretación correcta de las escrituras. Entonces, hermenéuticamente hablando, Agustín de Hipona interpretó Apocalipsis 20, no lo interpretó de una manera literal, sino que lo interpretó utilizando el método alegórico, ¿sí? Entonces, método alegórico que había sido promovido por Orígenes muchos años atrás. Entonces, dentro de esa interpretación, él sostuvo que el milenio ocurriría en el periodo que transcurre entre las dos venidas, o sea, la primera venida, ¿sí?, donde el Señor pues estuvo en su ministerio terrenal acá, 33 años y medio aproximadamente. Entonces, él interpretó que cuando el Señor se va de la tierra, entonces, y inclusive en la cruz del Calvario, en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, Satanás fue atado. Entonces, para los amilenialistas, Satanás está atado, ¿sí? Satanás, hermano, no se tiene por qué estar peleando con él si está atado, para el amilenial, porque la interpretación de Agustín de Hipona precisamente fue esa, ¿ya?, en que Satanás fue atado,
y el milenio se apertura precisamente en el momento en que Cristo se va de la tierra y para él prácticamente todos los seguidores del amilenialismo, que en especial la Iglesia Católica Romana es 100% amilenialista. Entonces, para el amilenial o el milenio, note que ellos sí creen en el milenio, pero bajo una, diríamos, una mala interpretación, ¿ya? ¿Por qué? Porque para ellos nosotros estamos ya en el milenio, para ellos, ¿ya? Entonces el milenio precisamente estará entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Entonces, otro punto importante acá que tenemos que recalcar es de que enseñó que la iglesia es el reino, ¿sí? Y que no habrá ningún cumplimiento literal de las promesas hechas a Israel. Entonces, el milenio, no se nos olvide también que tiene que ver con el pueblo de Israel, y un alto porcentaje tiene que ver con el pueblo de Israel, pero que a la larga ya diríamos en ese hilvanar teológico amarra y nos termina amarrando a nosotros como iglesia también, porque se termina metiendo el dispensacionalismo, que eso lo vamos a ver en un dado momento con la ayuda del Señor. Entonces amarra todo lo que tiene que ver con nosotros como iglesia en cuanto al arrebatamiento de la iglesia, al traslado de la iglesia al cielo. Entonces tiene que ver con la gran tribulación, inclusive las resurrecciones también que van a haber, inclusive tiene que ver con el tribunal de Cristo. Entonces sí o sí no nos podemos escapar de esta, diríamos, de todo este estudio. Entonces él enseñó que la iglesia es el reino, y aquí es donde la iglesia católica se aprovechó de esta doctrina y de esta enseñanza. Él enseñó que la iglesia es el reino y que no habría ningún cumplimiento literal de las promesas hechas a Israel. Lo que el Señor le prometió a Israel desde Abraham, amado hermano, prácticamente no se ha cumplido, ¿sí? Entonces, ¿dónde es donde se va a ver el cumplimiento de esas promesas que el Señor le hizo a Abraham? Lo vamos a ver precisamente durante ese lapso de 1000 años, conocido como el milenio o el quiliasmo, también como lo dijimos al principio, ¿no? Una doctrina quiliasta, ¿no? Entonces, fueron las enseñanzas de él. Ahora bien, estamos ya en una recta final. Estas interpretaciones formaron el núcleo central del sistema escatológico que dominó el pensamiento teológico durante siglos, y oye, hasta la fecha todavía sigue dominando ese pensamiento teológico de Agustín de Hipona en pleno siglo XXI, ¿no? En pleno periodo de la iglesia posmoderna, ¿no? Entonces, recordemos también, eso lo tenemos acá, recordemos que la Iglesia Católica Romana adoptó una buena parte de las interpretaciones hechas por Agustín de Hipona. De ahí del por qué es que Agustín de Hipona es alguien reconocido y alguien muy querido, ¿sí?, por la Iglesia Católica Romana. Agustín de Hipona fue un teólogo sobresaliente de su tiempo, ¿no? Entonces, con el surgimiento del romanismo o del catolicismo, encerrado en la idea de que su institución era el reino de Dios, entonces, ¿qué sucedió aquí? El premileniarismo y por ende el mileniarismo declinó rápidamente, dando lugar al amilenalismo o al amilenarismo, amilenialismo, como usted mejor le quede el poderlo parafrasear, el poderlo pronunciar. Note que aquí hay un punto que quiero yo poder hacer una reflexión. Con el surgimiento del romanismo, con el surgimiento de la Iglesia Católica, encerrado en la idea de que su institución era el reino de Dios, por eso es que se decía que
no había salvación fuera de la iglesia. Y aquí hay que hacer una reflexión, hermano, y amigos que puedan estar siguiendo esta transmisión también, este estudio. Aquí hay que hacer una reflexión, y hay que hacer una reflexión bíblica, y hay que hacer una reflexión teológica, porque muchas veces caemos nosotros en el romanismo, y muchas veces, hermano, llegamos llegamos a la herejía y a la mentira y hasta el sectarismo también, en que fuera de mi denominación, fuera de mi misión, nadie puede ser salvo. Usted ve que eso nosotros lo estamos viviendo en el contexto de lo que ya la mayor parte de los que somos de remanente escogido sabemos, que eso lo hemos vivido nosotros. Casi nos salimos de la misión donde estábamos y prácticamente estamos perdidos, prácticamente estamos destituidos de la gloria de Dios. Nos han destituido de la gloria de Dios, terrenalmente hablando. Humanamente hablando, nos han dicho que tenemos cachos, nos han dicho que estamos endiablados, nos han dicho que estamos descarriados, que estamos perdidos. Hace poco nos dijeron que prácticamente éramos el excremento, imagínese usted, el excremento de esa denominación, porque esa denominación expulsó lo que no servía, y lo que no servía éramos nosotros, y nos llegaron a tratar hasta de excremento. Eso es peligroso. Y eso no solamente se vive en la actualidad. Imagínese usted, con el surgimiento de la Iglesia Católica Romana, encerrada en la idea de que su institución era el reino de Dios, y ellos decían, fuera de la iglesia no hay salvación. Esto es peligroso, porque yo no puedo caer en esa secta o en esa herejía, en ese sectarismo, en decir, fuera de mi denominación no hay salvación, ¿ya? Fuera de mi institución, el que se salga de mi denominación o el que se salga de mi institución está perdido. Eso es una herejía, esa es una mentira. Realmente hay que hacer una reflexión aquí muy profunda, y una reflexión muy madura, una reflexión, diría yo, muy realista realmente de las cosas. Entonces, en el cielo no van a haber denominaciones, ¿ya? Todo el que haya sido lavado y comprado con la sangre de Cristo Jesús, haya limpiado sus ropas en la sangre del Cordero, haya vivido una vida limpia, una vida agradable, una vida santificada, una vida apartada del mundo, del pecado y todo lo que la Biblia nos enseña, entonces nos vamos a ver allá en el cielo con la ayuda del Señor, si luchamos y peleamos la buena batalla de la fe. Pero llegó un momento donde la iglesia romana se aprovechó de esta interpretación de Agustín de Hipona. Entonces ellos llegaron a decir que fuera de la institución de ellos no había salvación, y que la institución de ellos era el reino de Dios en la tierra. Entonces el premilenarismo y por ende el milenarismo declinó rápidamente, dando lugar al amilenialismo. Entonces por eso es que aquí es donde sustentamos que la iglesia católica es una iglesia completamente amilenialista. El grave problema aquí, pudiéramos decir que hay iglesias cristianas evangélicas que prácticamente son amilenialistas, tienen corte amilenialista. Es más, hay denominaciones que realmente no hay un fundamento doctrinal, un fundamento teológico. Sencillamente, hermano, a alguien se le ocurrió fundar una misión, y voy a poner mi misión, voy a poner mi iglesia, y hermano, hay una serie de desórdenes ahora por todos lados, donde no se sabe. Entonces cada quien quiere levantar una misión, establecer una organización sin ni siquiera tener bases doctrinales, ni siquiera tener bases teológicas, hermano, y eso se vuelve un problema, porque es ahí como van surgiendo muchas veces muchas herejías, muchos desórdenes doctrinales, muchos desvaríos doctrinales. Entonces realmente necesitamos, como sucedió en el tiempo de la Reforma, volver a la palabra. Volvamos a la palabra. Hay que ir a ver qué dice la palabra, qué tiene la palabra, qué dice la palabra concerniente a este tema, relacionado a este tema. Y no es una cuestión de qué dice mi organización, qué dice la misión donde yo estoy,
qué dice el pastor, mucho menos, no, es ir a ver qué dice la palabra, qué enseña la palabra. Y eso fue precisamente, yo diríamos, el punto álgido, hermano, de la reforma, en este caso con Martín Lutero. El punto álgido precisamente fue qué dice la palabra acerca de las indulgencias. ¿Qué dice la palabra acerca del purgatorio? ¿Qué dice la palabra acerca de la doctrina de la salvación? ¿Qué dice la palabra acerca del infierno? Entonces, como se fueron a la palabra y se dieron cuenta, hermano, de todas las mentiras que la Iglesia Católica se había inventado y cuanta cosa, entonces comenzó toda una revolución doctrinal, toda una revolución teológica, y ahí entonces surge el protestantismo, hermano. La emancipación de ese grupo protestante, amén, de la iglesia tradicional, pudiéramos decir la iglesia católica. Entonces usted ve que es hoy todos los grupos que han surgido, y ya estoy acá cerrando. Entonces nos vamos a dar cuenta que hay acá una cita que queremos mencionar relacionado al tema del milenio en el contexto ya de la iglesia posmoderna. El milenarismo desapareció en proporción a la medida en que el catolicismo romano avanzaba. El papado tomó para sí como un robo esa gloria que era el objeto de la esperanza y que solo podía alcanzarse mediante la obediencia y la humildad a la cruz. Cuando la iglesia se convirtió, es una cita acá que tenemos textual, cuando la iglesia se convirtió en una ramera, dejó de ser la esposa que sale a encontrarse con su esposo, y de esa manera el milenarismo desapareció. Esta es la profunda verdad que descansa en el fondo de la interpretación protestante antipapista del Apocalipsis. Esto es lo que sucedió durante ya el tiempo de la Reforma, edad moderna de la Iglesia. Otro comentarista habla al respecto de esta etapa de la Iglesia, y también él dice: puede entonces declararse brevemente como un hecho de evidencia propia que todo el espíritu y la meta del papado, o sea, la iglesia romana, son antagónicas, o sea, son contrarias, son enemigas al punto de vista de la iglesia primitiva, por cuanto se basan en el codiciado poder eclesiástico y secular, y en la extensa jurisdicción puesta en las manos del primado. Cuando se fundó un sistema, o sea, refiriéndose al sistema que fundó o estableció Agustín de Hipona, cuando se fundó un sistema según el cual el reino de los santos ya había comenzado, el obispo de Roma reinaba sobre la tierra en lugar de Cristo. Note cómo se fueron malinterpretando las cosas. Entonces, la liberación de la maldición se efectuaría solamente en el tercer cielo. Entonces, en la iglesia como reino había una aristocracia a la cual había que rendir pronta obediencia. Todo el que no se sujetaba a la iglesia, lo que la iglesia decía, hermano, definitivamente martirio seguro, la hoguera, hermano, por rebelarse o por contradecir lo que la iglesia decía. Y tenemos a un John Hus, otros mártires también que terminaron por allá en la hoguera, hermano, por contravenir lo que la iglesia católica decía. O sea, empezaron a contradecir las doctrinas de la iglesia romana. Martín Lutero, cuantos reformadores podemos encontrar a lo largo de la historia que prácticamente se atrevieron a contradecir muchas doctrinas que eran completamente antibíblicas, y eso, hermano, fue lo que produjo la furia de la iglesia y darle persecución a todos aquellos que contradecían. Eso es así. Eso lo podemos ver en la actualidad. Usted contradice, hermano, algo errado dentro de una iglesia, contradice ciertas doctrinas que son antibíblicas, tenga por cierto que se va a tener que encontrar con problemas, y si es posible hasta lo van a expulsar, lo van a sacar de la denominación y le van a decir muchas gracias por haber participado y háganos el favor de retirarse de acá,
porque su estadía acá dentro de la misión o la organización no nos beneficia. ¿Por qué? Porque se están contradiciendo muchas veces doctrinas que son antibíblicas. Estoy cerrando ya. Entonces, vemos esta parte acá que se habla de que era una aristocracia a la cual había que rendirle pronta obediencia. Los anuncios proféticos con respecto al reino del Mesías se cumplirían en el predominio, en el esplendor y en la riqueza de la iglesia romana. La recompensa y exaltación de los santos no dependía de la segunda venida, sino del poder que albergaba el reino existente, o sea, la iglesia católica existente, etcétera, etcétera. Entonces, el milenarismo, que resultaba muy desabrido para ellos, o sea, muy feo, eso no, como que no tiene gracia, ¿no? Entonces, el milenarismo, que resultaba muy desabrido y detestable, ante estas demandas y doctrinas, cayó bajo la poderosa influencia que se ejercía contra él en todo el mundo. Entonces, ya tenemos aquí una última o unas dos últimas diapositivas y cerramos. Entonces, a pesar de la ascendencia del milenarismo, o sea, el apogeo y la fuerza de la que gozaba el milenarismo durante ese tiempo, el milenarismo romano, continuó un pequeño remanente aferrado a la posición premilenaria. Siempre Dios va a tener un remanente pequeño, un rescoldo por ahí, en alguna parte siempre lo va a tener. Por ejemplo, Charles Ridley decía, y él cita, por ejemplo, a los valdenses, que es un grupo, también un movimiento, diríamos, protestante también de su época, juntamente con los cátaros, también otro movimiento protestante que sostuvieron la creencia de la iglesia de los primeros 3 siglos. Es bueno que usted en su diccionario o en su glosario teológico anote valdenses, anote cátaros también, y usted lo busque posteriormente más despacio quiénes fueron esos movimientos. Entonces sostuvieron la creencia de la iglesia de los primeros 3 siglos, o sea, la creencia premilenial. También se cita a los albigenses, otro, anótelo también en su glosario. Se cita también a los lollardos, otro grupo también, otro movimiento protestante, a los seguidores de Wycliffe también, y a los protestantes bohemios que se unieron a la causa premilenial o a la causa premilenarista. En el periodo mismo de la Reforma, el interés de los reformadores más bien nos centraron en las grandes doctrinas de la salvación, o sea, no se interesaron mucho y poca o ninguna atención se le dio a las doctrinas escatológicas, o sea, el milenio. Una buena parte de los reformadores continuaron en la posición agustiniana, amilenial, o sea, eran amileniales, principalmente porque esa doctrina no se encontraba bajo ninguna discusión, o sea, como diciendo, no nos metamos a problemas ni nos metamos a discusiones. Entonces, sin embargo, se colocaron ciertas bases que abrieron nuevamente el camino al surgimiento del premilenialismo. Entonces usted se da cuenta que aquí vuelve otra vez a surgir el premilenialismo, y con respecto a esta etapa se dice entonces que cada uno de los reformadores fijaba su creencia en el deber de cada creyente de esperar, o que era el deber de cada creyente esperar constantemente la venida de Cristo. O sea, casi como lo que ha sucedido ahorita en el tiempo de la pandemia, ¿no? Que llegó un momento en que el mandatario de la nación dijo, bueno, sálvese cada quien como pueda, y aquí sucedió algo similar, casi como decir, usted crea lo que usted cada quien quiera en ese tiempo, ¿no? Entonces, en el tema de la segunda venida del Señor, en el pronto regreso del Señor, en una pronta venida en que no habría ninguna gloria milenaria futura antes de la venida de Jesús, en que la iglesia permanecería en un estado mixto hasta el fin, en el designio de la presente edad bíblica, en el principio de la interpretación que se había adoptado, en que la incredulidad se extendería y se ampliaría otra vez antes de la venida de Cristo, en la renovación de esta tierra, etcétera. Entonces, doctrinas que concordaban con el milenarismo, al final, la verdad sencilla referente a ellos es esta:
que ellos no eran milenaristas. Aunque enseñaron varios puntos que realmente ayudaban a sostener el milenarismo, ellos no eran mileniales, no creían en el milenio prácticamente. Entonces cerramos con esto, amados hermanos, el retorno al método literal de interpretación sobre el cual se basó el movimiento de la Reforma, puso otra vez el fundamento para el surgimiento de la fe milenaria. Qué precioso definitivamente es estudiar esto. Vea que el retorno al método literal de interpretación, que es un método hermenéutico, en el tiempo de la Reforma y en el tiempo ahora ya de periodo de la posmodernidad, entonces ese método literal de interpretación sobre el cual se basó el movimiento de la Reforma puso otra vez el fundamento para el surgimiento de la fe milenial. O sea, durante el tiempo de la Reforma, es lo que yo le digo, la mayoría de los reformadores fueron a la palabra, a ver qué decía la palabra, qué enseñaba la palabra de Dios. No era una cuestión de a ver qué enseña la iglesia, qué dice la iglesia, qué dice el consistorio, qué dice el papa o qué dice la dogmática de la iglesia. No, qué dice la palabra del Señor. Y eso fue lo que produjo todo esto. Entonces, con esto estamos cerrando, hermanos, prácticamente que durante este periodo la iglesia se mantuvo en una postura amilenial, y que a partir ya del periodo posmoderno es de que surge nuevamente el interés por el tema premilenial y el tema milenial también, el tema del milenio. Entonces ya salimos de esto. Yo sé que tal vez algunos lo vieron como muy largo y todo, pero no se olvide que son cada 8 días y 1 hora, entonces el tiempo se nos hace bien corto. Entonces ya vimos a lo largo de estos 21 siglos de historia cuál fue la postura que se mantuvo. Un tiempo se mantuvo la postura amilenial, otro tiempo la postura premilenial y otro tiempo la postura postmilenial, que al final la postura postmilenial y la milenial casi son igualitas, aunque hay algunos puntos en donde se diferencia. Entonces Dios nos permita que el próximo sábado ya vamos a entrar en detalle más profundo en cuanto ya al tema del milenio. Muchas gracias a todos por su tiempo. Gracias de verdad por todos los que se han conectado, quienes nos han enviado saludos también. Les recuerdo que está el correo electrónico la palabra de verdad gt@gmail.com. Escríbanos, mándenos ahí un correíto a través de ese correo electrónico y pues con gusto lo vamos a estar leyendo en su momento. No se le olvide suscribirse si no lo ha hecho a través del canal en YouTube, La Palabra de Verdad. Vaya a YouTube y allá suscríbase al canal La Palabra de Verdad, y pues bueno, también dele like y siga La Palabra de Verdad a través de Facebook, y no está de más que usted invite a otros para que puedan seguir La Palabra de Verdad. Muchas gracias de verdad a todos por su tiempo, su paciencia. Espero en el Señor de verdad que estemos aprendiendo todos, que usted esté anotando, no se le olvide su nota de su cuaderno de apuntes, su resaltador, su lapicero, téngalo presente, la Biblia, y cada sábado pues esté ahí anotando todo lo que podamos estar aprendiendo con la ayuda del Señor. Así que bueno, yo me retiro en esta noche. Gracias a todos, de verdad. Quisiera hacer mención de todos los que se conectan y están allí conectados. Los saludos de todos ustedes, que Dios me los bendiga grandemente. Y pues bueno, háganos llegar sus inquietudes, comente usted acerca de cómo le parece el curso, esta serie, ¿sí? Este seminario, diríamos, virtual, teológico. Entonces, ¿ha aprendido, no ha aprendido? Entonces nos gustaría mucho conocer sus inquietudes.
Que Dios me los bendiga a todos. Yo me retiro. Que tengan buena noche. Un abrazo a todos a la distancia en el nombre del Señor. Y si Dios lo permite, nos volvemos a encontrar el próximo sábado con la ayuda del Señor. Que Dios La me lo palabra de verdad es una producción creada por el pastor Marlon Hernández. Para más información, búscanos en Facebook como La Palabra de Verdad o suscríbete a nuestro canal en YouTube como La Palabra de Verdad o escríbenos al correo electrónico lapalabradeVerdad@gmail.com. Gracias por tu gentil sintonía y será hasta la próxima.